Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy nuevamente, yo soy Jaime Briceño, estudiante de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos de Medicina de segundo año. En esta oportunidad de hoy les hablaré sobre enfermedades cerebrovasculares. En definitiva, las enfermedades cerebrovasculares, mejor conocidas como SB, comprenden un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, con la consecuente afectación de manera transitoria o permanente de la función de una región generalizada del cerebro o de una zona más pequeña o focal, sin que exista otra causa aparente que el origen vascular. Existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares, el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico, alrededor del 80% de las ACV son isquémicos, debido a la obstrucción de una arteria, a menudo a causa de la presencia de un coágulo de sangre. Las neuronas privadas de irrigación no reciben suficiente oxígeno y glucosa, que son transportados por la sangre. El daño depende del tiempo que las neuronas se ven privadas de irrigación. También tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es el 20% restante, corresponde a ACV hemorrágico, cuyo origen es una hemorragia en el cerebro o a su proximidad. En este tipo de accidentes se rompe un vaso sanguíneo, lo que afecta a la irrigación normal y permite que la sangre se filtre hacia el tejido cerebral o hacia el tejido situado a su alrededor. En cuanto a la epidemiología de la SB durante el año 1990, fue la segunda causa de muerte a nivel mundial, cobrando la vida de más de 4.3 millones de personas. En conclusión, todas las causas de las enfermedades cerebrovasculares son por la isquemia cerebral, mejor conocida como infarto cerebral. Es la entidad más incidente y prevalente entre todas las enfermedades cerebrovasculares. Por otro lado están los factores de riesgo modificables, que son los altos de colesterol, hipertensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, consumo excesivo de alcohol, falta de actividad física, depresión, consumo de anfetamina y cocaína, trastornos cardíacos como infarto de miocardio o una arritmia llamada fibrilación auricular y entre otros. También se encuentran los factores de riesgo no modificables, como lo son haber sufrido un accidente cerebrovascular previo, ser una persona mayor de 60 años y tener familiar que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Clasificación según el tipo de evolución de la SB. Se agrupa en enfermedad cerebrovascular isquémica, accidente isquémico transitorio. Es cuando los síntomas de la focalidad neurológica se recuperan en menos de 24 horas sin haber secuelas, de inicio súbito, que por lo general dura de menos de 15 minutos. Déficit isquémico neurológico reversible. Es cuando la duración del déficit persiste por más de 24 horas y los síntomas se desaparecen en un plazo de 7 a 21 días sin secuela. Accidente cerebrovascular establecido. El déficit neurológico de origen vascular persiste y no se modifica por más de 3 semanas desde su instauración y deja secuelas. ACV en evolución o progresivo. La focalidad neurológica aumenta y el cuadro empeora o aparece nueva clínica en menos de 24 a 48 horas. ACV con tendencia a la mejoría o secuelas mínimas. Son casos con un curso regresivo de modo que la recuperación al cabo de 3 semanas es mayor al 80%. Infarto lacunar. Oclusión de vasos cerebrales pequeños ocluyendo la irrigación sanguínea de un volumen pequeño de tejido cerebral. También tenemos el infarto de un gran vaso sanguíneo. Embólico. Cardioembólico. La embolia proviene del corazón, con frecuencia de la aurícula cardíaca. Está también la arteria. También está el criptogénico. La oclusión de un vaso intracraneal sin causa aparente. También tenemos otras causas como el hemorrágico, que es mayormente conocido como un derrame cerebral, el intraparenquimitazo, el subdural, epidural y el subarachnoideo.
También puede ser clasificada en función del área en el cerebro donde ocurre el mayor daño o por el territorio vascular afectado y el curso clínico del trastorno. Según la etiología de la SB, las causas más frecuentes de la SB son la trombosis en pacientes con arteriosclerosis, la hemorragia cerebral hipertensiva y el accidente isquémico transitorio, el embolismo y la ruptura de aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, la vasculitis y la tromboflebitis, también causadas por la frecuencia de SB. Si es bien cierto, su fisiopatología es el flujo sanguíneo cerebral, que es aproximadamente de un 15 a un 20% del gasto cardíaco total. La disminución o interrupción del flujo sanguíneo cerebral produce en la parenquimia cerebral, daño celular y funcional que empeora con el transcurrir del tiempo. Asimismo, los factores de influencia de la SB participan en el daño cerebral progresivo, como el calcio, acidosis láctica, radiales libres, glutamato, el factor de adición plaquetaria y de la descripción genética del individuo. El daño por isquemia cerebral se verá mayor o menor dependiendo del estado del flujo sanguíneo cerebral regional, el tiempo de la oclusión vascular, el funcionamiento de la circulación colateral. Ok, de acuerdo al cuadro clínico de la SB, están representadas de dos formas: la aguda manifestada por el accidente del cerebro vascular y la hemorrágica del subaracnoideo, y de una forma crónica manifestada por demencia y epilepsia. Un paciente con SB suele tener síntomas neurológicos como debilidad, cambios de lenguaje, visión o cambios en la audición, trastorno sensitivo, alteración del nivel de consecuencia, la ataxia y otros. Por otro lado están los síntomas de la arteria cerebral posterior, el que está el vértigo, la ataxia de la marcha, la diplopia, la parestesia, las alteraciones visuales, la disfagia y la anorexia. También se encuentran los signos arterial cerebral posterior, que está el nistagmo, la parálisis de mirada vertical, la oftalmoplegia intranuclear, la paraprexia, la hipnoxia y la distraxia y la dilexia. En cuanto al diagnóstico de la SB, es necesario identificar la lesión y su ubicación y obtener la información sobre el estado estructural de la parenquimia del cerebro y su condición hemodinámica como consecuencia de la lesión. La evaluación neuropsicológica de sujetos con daños producidos por esta enfermedad cerebrovascular está enfocada en conocer las funciones afectadas y depende del tipo del evento. Sin duda alguna, el tratamiento del SB suele ser según las condiciones de cada paciente y la etapa de la enfermedad cerebrovascular. En general, hay tres etapas de tratamiento: la prevención del accidente cerebrovascular, la terapia provista inmediatamente después de la persona sufrir un accidente cerebrovascular y la rehabilitación del paciente después de sufrir el accidente cerebrovascular. De igual manera, es bueno saber que no todas las SB cursan con depresión del sistema nervioso central, de la vía respiratoria o con compromiso cardíaco. De hecho, en algunos casos se espera que el nivel de consecuencia y la exploración neurológica esté dentro de los límites normales. No cabe duda que la evaluación inicial de la SB tiene por objeto excluir condiciones emergentes que pueden simular una enfermedad cerebrovascular como la hipoglucemia o convulsiones. Los signos vitales deben de ser valorados sin demora y de manejarlo según lo indicado. La monitorización cardíaca suele diagnosticar trastornos del ritmo cardíaco. La oximetría del pulso evalúa la presencia de hipoxia en el organismo. Ahora bien, la terapia farmacológica de esta SB es un tratamiento médico que está destinado a reducir los riesgos de complicaciones de un accidente cerebrovascular a corto y a largo plazo. Las enfermedades cerebrovasculares no cardioembólicos, no hemorrágicas, son tratadas con agentes antiplaquetarios en lugar de la anticoagulación oral como tratamiento inicial. Para casos como la SB de cardioembólico, como la fibrilación auricular,
prótesis de las válvulas cardíacas o prolapso de la válvula mitral, se indica la anticoagulación de largo plazo, principalmente con heparina no fraccionada. La administración de 325 miligramos diarios de aspirina se recomienda para aquellos que no pueden tomar anticoagulantes orales. En caso de infarto agudo de miocardio con trombo ventricular izquierdo, pueden combinarse la anticoagulación oral con aspirina hasta 162 miligramos diarios. Ok, también tenemos el control de la tensión arterial. Aunque no hay estudios controlados que definan los niveles óptimos de presión arterial en pacientes con SB, el seguimiento de los niveles de presión arterial es muy importante. Se cree que la presión arterial muy elevada puede conducir a nuevas hemorragias y la expansión de un hematoma intracraneal. Finalmente, el tratamiento de esta SB requiere un tratamiento de emergencia para el accidente cerebrovascular. Depende si estás teniendo un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular que implique sangrado dentro del cerebro, que mayormente es el hemorrágico. Evidentemente, las personas con SB padecen a nivel muscular dificultad para caminar, inestabilidad, músculos rígidos, parálisis con músculos débiles, parálisis de un lado del cuerpo. A nivel visual, pérdida repentina de la visión, pérdida temporal de la visión en un ojo, visión borrosa o visión doble. A nivel del habla, dificultad en el habla, habla mal articuladamente o pérdida del habla. También en todo el cuerpo, aturdimiento ligero, fatiga o vértigo. A nivel sensitivo, hormigueo o sensación reducida del tacto. A nivel facial, debilidad muscular o entumecimiento. Y comunes como la afaxia, confusión, dificultad para tragar, dolor de cabeza. Si bien el tratamiento puede ayudar, pero esta enfermedad no tiene cura. Finalmente, para concluir, la SB es una entidad prevalente con una alta morbilidad y mortalidad, lo que genera una elevada demanda de cuidados y necesidad sanitaria. La afectación de la carótida es un problema de salud, sobre todo en su forma de asintomática, por lo que constituye un desafío pensar en ella. Espero que les haya gustado el video, nos vemos para la próxima, gracias por todo, nos vemos.